Hola, hoy día quiero estudiar contigo acerca de Jesús en las profecías de Daniel. Cómo Jesús se mueve en la profecía de Daniel 2, cómo aparece en Daniel capítulo 7, cómo aparece en Daniel capítulo 8, cómo aparece Jesús en Daniel capítulo 9. Estoy haciendo esta pausa en estos estudios de Daniel porque Jesús aparece de forma muy definida en cada una de estas profecías y yo creo que ahí hay un mensaje muy importante en relación con su obra, con la obra de Cristo Jesús a lo largo del gran conflicto y también su obra salvadora en favor de ti y de mí. En primer lugar, en la profecía de Daniel 2 aparece esta estatua enorme, grande, que el rey Nabucodonosor sueña de diferentes metales, la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, las caderas de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro con barro cocido. Y finalmente aparece una piedra grande, no cortada, no con mano humana, que destruye a esta estatua y crece hasta llenar toda la tierra. Los símbolos son bien claros. Esta es la profecía más fácil de entender del libro de Daniel y Dios lo hizo así a propósito. Un detalle interesante de esta profecía es que va a decir bien claro de que Roma va a seguir existiendo hasta el tiempo del fin. O sea, el hierro de Roma, una vez que comienza esta cuarta etapa en esta profecía, de alguna forma va a seguir hasta el tiempo del fin. Esto es lo que nos va a decir porque los pies son una mezcla de hierro y de barro. O sea, Roma de alguna forma todavía sigue existiendo hasta la venida del Hijo del Hombre, hasta la venida de Dios. Y Cristo Jesús aparece en ese reino de Dios, en esa profecía, como ese rey que viene hacia el final, que destruye todas las pretensiones humanas, que destruye todos los intentos del hombre por perpetuarse a sí mismo durante la historia, y él viene para comenzar un reino eterno. Esta profecía va a decir cosas muy importantes también. Una de las cosas va a decir es que estamos muy cerca a la venida de Cristo Jesús, nuestro Señor, como Rey de Reyes y Señor de Señores. En la siguiente profecía, en Daniel capítulo 7, aparecen otros símbolos. Aparece ahora 4 bestias. Aparece un león, aparece un oso, aparece un leopardo, aparece una bestia grande y terrible. Esta bestia tiene 10 cuernos y aparece una obra muy interesante, muy terrible, que es la obra del cuerno pequeño, al cual se le dedica más tiempo que a todas las demás bestias juntas, creo. Y después de la obra del cuerno pequeño se menciona en Daniel 7 el juicio a los santos del Altísimo. Y después de esto viene el reino de Dios. Si uno pone en paralelo Daniel 2 con Daniel 7, Daniel 2 te va a ayudar a entender Daniel 7 definitivamente. Y el ángel va a ir añadiendo cada vez en cada una de estas profecías más y más detalles acerca de lo que Dios quiere mostrarle a su siervo Daniel en cuanto al futuro del mundo hasta el mismo fin. Y un detalle muy importante en Daniel 7 es de que es el capítulo de la Biblia que nos habla más acerca de ese juicio a los santos del Altísimo. Y allí en medio de todos estos símbolos, de estas cosas que te estoy mostrando aquí en esta diapositiva, aparece Cristo Jesús. Aparece Cristo Jesús como el Hijo del Hombre, vestido con vestiduras sacerdotales, que aparece en ese momento cuando se pone el trono de Dios y cuando se abren los libros y cuando sucede ese juicio, ahí aparece Cristo Jesús como sumo sacerdote. En Daniel 2, Cristo Jesús aparece como rey. En Daniel 7, Cristo Jesús aparece como sumo sacerdote. En la siguiente profecía, que es Daniel capítulo 8, aparecen otras cosas más ahora. Ahora ya no aparece un animal o un metal que represente a Babilonia, porque Babilonia ya estaba a punto de terminar, ya estaba a punto de acabar. Es el último rey de Babilonia, el que está en el trono, en el momento que Daniel recibe la profecía. Y aparecen otros animalitos. Aparecen animalitos, interesantemente, que están relacionados con el Yom Kippur, con el día de la purificación del santuario, con el día del juicio del pueblo de Dios, tal como aparece en el Antiguo Testamento. Y en estas figuras del carnero, que la propia profecía va a decir que ahora que significan los reyes de Persia, aparece un macho cabrío, que la profecía va a decir que significa a Grecia,
uno se va dando cuenta de que todas estas profecías se van dando en paralelo. En Daniel capítulo 8, el cuerno pequeño se presenta de manera rápida, pero es un cuerno pequeño que tiene dos acciones bien definidas. En la primera parte, este cuerno pequeño tiene conquistas territoriales, conquistas geográficas, conquistas militares y políticas. Y en la segunda etapa, este cuerno pequeño empieza a hablar cosas contra Dios. Entonces hay como dos etapas aquí. Es una misma cosa, pero de alguna forma es una misma cosa, pero que como tiene dos etapas. Una mayormente de conquistas militares y políticas y otra de un ataque directo a Dios. Entonces, la segunda etapa del cuerno pequeño está en paralelo con el cuerno pequeño de Daniel 7, que como hemos dicho, aparece en un periodo de tiempo que también es mencionado en estas profecías, donde lastimosamente la historia nos va a indicar de que el único poder político-militar que trata de seguir las huellas y surge de los restos del Imperio Romano es el papado. Ahora, de una forma curiosa, de una forma notable, la purificación del santuario aparece en Daniel capítulo 8, es mencionada en Daniel capítulo 8 en paralelo con el juicio a los santos del Altísimo de Daniel capítulo 9. En Daniel capítulo 8, la purificación del santuario se presenta en paralelo con el juicio a los santos del Altísimo. Y, de una forma muy interesante, en Daniel capítulo 2 se habla de la venida del reino de Dios, al final de todos estos metales, de todos estos imperios que aparecen en el mundo. En Daniel capítulo 7 se menciona el reino de Dios, y en Daniel capítulo 8 se habla de que el cuerno pequeño es quebrantado por Dios. Creemos los estudiosos de la Biblia, muchos estudiosos de la Biblia, muchos protestantes a lo largo de los siglos, de que aquí se está hablando del mismo evento, de la segunda venida de Cristo Jesús, del reino de Dios, de ese momento final cuando Cristo Jesús venga. En Daniel capítulo 8 también se menciona el periodo de tiempo de los 2300 años que ocurre en algún momento, incluso simultáneamente, con el otro periodo que es mencionado en Daniel 7, de los 3 tiempos y medios de los 1260 años literales de dominio del cuerno pequeño, la segunda etapa, de acuerdo a Daniel capítulo 8. Una de las cosas que el cuerno pequeño va a atacar es a Cristo Jesús, pero a Cristo Jesús como príncipe. Ahí aparece el príncipe de Dios. Aparece el príncipe elegido de Dios que está luchando por sus hijos aquí en esta tierra y lo ha hecho a lo largo de la historia. Ese príncipe que un día se le apareció a Josué y le habló de que no debía temer, de que Dios estaría con él siempre. En Daniel capítulo 8, Cristo Jesús es el príncipe. En la siguiente profecía, estas profecías se siguen dando en paralelo y cada profecía nos va dando más pistas acerca de lo que Dios nos quiere decir como un mensaje profético muy importante que Él deja allí en el libro de Daniel. Y ahora en Daniel capítulo 9 se explica la última parte, esa parte de la obra del cuerno pequeño y de la purificación del santuario. Todo eso se empieza a explicar dentro de otra profecía que se llama la profecía de las 70 semanas, y en esa profecía de las 70 semanas, en el punto inicial, el ángel le va a dar a Daniel, allí en Daniel capítulo 9, la fecha precisa del momento cuando uno tiene que empezar a contar ambos eventos. La profecía de las 2300 tardes y mañanas o 2300 años literales, como así lo han entendido estudiosos judíos y cristianos a lo largo del tiempo, y también a partir de ese año, el año 457, el año del decreto del rey Artajerjes, el tercer decreto, el que efectivamente permite la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y el templo de Jerusalén, que ya se estaba construyendo, ya se estaba terminando. En ese momento tienen que comenzar ambas profecías. Eso es lo que dice el ángel. Desde el momento que sale la palabra para reedificar Jerusalén, tienes que contar esas 70 semanas que están cortadas, están separadas, están determinadas del otro periodo más largo. Ambas profecías comienzan en ese año, que es un año muy importante y que si tú estás enseñándole la Biblia
a otra persona que le estás explicando estas profecías, ese es un año importante para memorizar. En Daniel capítulo 9, en la explicación que el ángel le da a Daniel de lo que pasa en Daniel capítulo 8, aparece el Mesías príncipe. Aparece como una figura central, como una figura muy fuerte, la figura del Mesías príncipe, que inicia su ministerio y que luego muere al final cerca al final de esta profecía. La profecía de Daniel 9 va a permitirnos tener un punto de inicio para la profecía de los 2300 tardes y mañanas, como dije, los 2300 años, y si uno cuenta 2300 años a partir del año en el cual el rey Artajerjes da el decreto para reedificar Jerusalén, que es sin lugar a dudas el año 457 a.C., uno hace los 2300 años, uno empieza a hacer el cálculo y uno va a llegar hasta el año 1844, la fecha en la cual, de acuerdo a la Biblia, se está produciendo lo que Daniel anuncia como la purificación del santuario, lo que Daniel 7 anuncia como el juicio a los santos del Altísimo. O sea, ese juicio, ese momento tan importante cuya validez está asegurada por el hecho de que Cristo Jesús aparece firmemente allí en Daniel capítulo 9 y es indiscutible el momento en el cual Cristo Jesús aparece y Cristo Jesús le da validez, dicho sea de paso, con su aparición profética, usando el principio día por año, a esta forma de interpretar estas profecías. O sea, se la tiene que interpretar día por año, día profético por año literal, porque es la manera en la cual todas estas profecías tienen sentido. De otra forma, al pueblo de Israel se le daría unas semanas para una tarea tan enorme, reedificar su ciudad, reedificar las murallas, que venga el Mesías y todo eso, no tiene sentido. La única forma de entender estas profecías, para que tengan sentido, para entenderlas, y así lo entendieron los judíos, y tanto así que cuando Cristo Jesús nace en Belén y llegan los sabios a Jerusalén buscando al rey de los judíos, ellos llegan a un momento de expectativa. Había mucha expectativa acerca del nacimiento de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque los judíos entendían las profecías de Daniel y de acuerdo al cálculo que ellos encontraban, usando el principio día por año, o sea, un día profético equivale a un año literal, ellos llegaban a estas conclusiones y podían determinar de que estaban cerca al momento de la aparición del Mesías. Entonces, es lo que la palabra de Dios anuncia. A partir del año 1844 comienza una nueva etapa dentro del plan de salvación. Comienza el juicio de los santos del Altísimo, allá en el cielo. Comienza el momento de la purificación del santuario. Falta poco para la venida de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora, cuando tú juntas los elementos de Daniel, cuando tú ves allí cómo Cristo Jesús va apareciendo en las profecías, hay un mensaje muy lindo con el cual yo quiero dejarte en esta hora, en este momento. En Daniel capítulo 2, Cristo Jesús aparece como Rey eterno. ¿Sabes? A veces pasan cosas en la política de este mundo, en la política de las naciones. Hay guerras tan terribles, hay sucesos tan desastrosos que los seres humanos cometemos y hacemos. Reventamos bombas atómicas, iniciamos guerras mundiales, sometemos a la población a hambrunas que matan a millones de personas, construimos muros que separan naciones, tratamos de imponer sistemas totalitarios para subyugar a la gente de una forma o de otra, perseguimos a la gente por sus ideologías, por su religión, porque las personas están tratando a lo largo de la historia, ¿no? Han estado tratando de buscar a Dios, de aceptar a Jesús en sus vidas. Hay tantas desgracias, persecuciones religiosas, cruzadas, inquisiciones. Pero más allá de todo lo que pueda suceder, Cristo Jesús en Daniel 2 dice que Él es un Rey eterno. Él aparece como ese Rey que detrás de todo está dirigiendo los destinos de este mundo y que pronto va a venir en las nubes de gloria, para comenzar un reino que no pasará jamás. En Daniel capítulo 7, Cristo Jesús aparece como el sumo sacerdote. Mientras estamos esperando la venida de Cristo Jesús, podemos confiar
de que allá en el cielo hay uno como un hijo del hombre que se presenta delante de Dios Padre, que está intercediendo por ti y por mí. Es Cristo Jesús, nuestro único mediador entre Dios y el hombre. Si tú quieres hallar gracia ante los ojos de Dios, hay solamente una manera, hay solamente un camino. Ese camino es Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Otro mensaje muy importante del libro de Daniel es de que Cristo Jesús va a defender a sus hijos. Cristo Jesús está luchando por sus hijos y nosotros necesitamos escudriñar las Escrituras, estar atentos a los tiempos y las señales para entender cómo Cristo Jesús obra y qué es lo que nosotros como sus hijos necesitamos y tenemos que hacer. Cristo Jesús es el príncipe de los ejércitos de Dios. ¿Y cuáles son los ejércitos de Dios? Los ángeles. Mientras estamos aquí en esta tierra, a diferencia de lo que pretende el cuerno pequeño, nosotros necesitamos confiar en la protección de Cristo Jesús y en la protección de sus santos ángeles. Es a ellos a quien tenemos que encomendarnos cada día. Y son ellos, y solamente ellos, quienes pueden cuidar cada paso que nosotros damos en nuestra vida, en nuestra existencia. Y finalmente, Cristo Jesús, podemos hacer todo esto porque Él ha asegurado la salvación para todo aquel que cree. Él es el Mesías que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Sabes? Si nosotros ponemos este orden en el cual Cristo Jesús aparece en el libro de Daniel, en el orden inverso, encontramos una escalera de salvación. Frente a toda esta realidad profética, frente a todo esto que Cristo Jesús está dispuesto a hacer por sus hijos, ¿qué es lo que tú y yo podemos hacer? Lo que tú y yo podemos hacer en primer lugar es aceptar a Cristo Jesús como nuestro único Mesías Salvador, como el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo. No necesitas aceptar nada más, solamente necesitas acercarte a ese momento maravilloso en el cual Cristo Jesús dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario y pedirle a Dios perdón, salvación, redención, una nueva vida, que te acepte como su hijo. Y si tú haces eso, vas a tener a tu lado a un príncipe que con sus ejércitos de ángeles te va a defender y te va a proteger en el camino de la vida. Acabamos de pasar por esta experiencia, estamos pasando por esta experiencia terrible de esta pandemia. Y yo creo que Cristo Jesús hasta este momento te ha cuidado y me ha cuidado. No ha pasado así con otras personas. Pero si hemos aceptado a Cristo Jesús como Salvador, tenemos que entender de que si hoy día estamos vivos, es porque Él ha querido protegernos de alguna forma, por alguna razón. ¿Quién sabe para que tengas la oportunidad, tú que me estás escuchando, de aceptar todavía el mensaje de salvación? Acepta a Cristo Jesús como el príncipe de Dios. Acepta a sus santos ángeles como los únicos que te pueden cuidar y ante los únicos que te puedes encomendar cada día. Y si haces eso, si le pides a Dios eso, Cristo Jesús allá en el cielo puede llegar a ser tu sumo sacerdote. Todos los días preséntale, ábrele tu corazón solamente a Cristo Jesús. Confiésale a Cristo Jesús tus faltas. Obtén de Cristo Jesús el perdón para tu vida. Pídele a Dios que siga cambiando y cambiando tu vida. Cristo Jesús es el sumo sacerdote. Y aun cuando llegue el momento del juicio de los santos, que ya creemos que comenzó, cuando tu vida pase ya por el momento en el cual Dios va a mirar la vida de sus hijos, ya no vas a parecer tú más, ni tú, ni tus pecados, ni la desgracia humana. Va a aparecer la gracia perfecta de Cristo Jesús, nuestro sacerdote, nuestro sustituto, y va a aparecer su gracia que es acreditada a nuestra vida. Y por la gracia de Cristo nosotros podemos tener la seguridad de que nuestros nombres seguirán allí manteniéndose en el libro de la vida de Dios. Y finalmente, si creemos en Cristo Jesús como nuestro sumo sacerdote, Él es ese Rey eterno, que muy prontito va a venir, muy pronto va a volver, y ante quien nosotros podemos estar felices y gozosos de servirlo, y le serviremos por los siglos de los siglos. Cuando estudias las profecías de los libros de Daniel y encuentras a Cristo Jesús,
Hay solamente una pregunta que debes hacerte al final de todo esto. ¿Qué vas a hacer con Cristo Jesús? Te invito a aceptarlo. Que Él sea todo para ti. Y que Dios te bendiga.